Hola a todos y a todas, bienvenidos a la burbuja del español. En este vídeo vamos a ver las diferentes formas de decir de nada y sus alternativas. Aunque la expresión de nada sería una forma muy correcta y educada de expresar agradecimiento, existen muchas otras formas de decir lo mismo pero con otras palabras. En este vídeo os voy a facilitar una lista de formas de decir de nada de muchas otras opciones y también sus ejemplos y formas más coloquiales de poder expresarlo. Muy bien, empecemos con las alternativas. Para servirle. Esta expresión quiere decir que la persona está a disposición del interlocutor para ayudarle en lo que sea y en lo que esté dispuesto o en lo que le haga falta. Por ejemplo, podemos decir para servirle señor o para servirle señora. Otra expresión muy común es un gusto ayudarle o con mucho gusto. En esta ocasión vemos que la persona que va a ayudar a la otra persona está feliz o no le importa ayudar al interlocutor. Estas expresiones son muy comunes en el mundo del hablante español. Pueden usarse tanto de manera formal o de manera informal. En ambos casos sería correcto usarlo. Por ejemplo, si alguien necesita ayuda con la reparación de algún objeto o necesita ayuda aprendiendo un idioma o necesita ayuda con cualquier cosa, podemos decir, por supuesto, es un gusto ayudarle. Cuando las personas usan las expresiones no hay problema o no hay de qué, se ve que han ayudado a alguna persona y no han tenido ningún inconveniente o no ha sido ninguna molestia para ellos ayudar a esa persona. Estas expresiones son muy comunes en el ambiente informal o familiar, cuando ayudamos a un amigo o a algún miembro de nuestra familia. Por ejemplo, algún amigo te pide que lo lleves al aeropuerto. Tú lo llevas y él te dice, muchísimas gracias por traerme. Y tú le dices, no hay problema, estoy encantada de ayudarte en lo que pueda y cuando pueda. En las expresiones fue un placer o un gusto ayudarle, podemos ver cómo la persona expresa la gratitud de ayudar a otra persona. Estas expresiones se usan mucho en el ámbito formal y en el ámbito empresarial, es decir, en el ámbito del trabajo. Por ejemplo, si un cliente tiene un problema y tú, como miembro de la empresa, lo ayudas y el cliente te dice muchísimas gracias por ayudarme y tú le dices fue un placer, puede contactar con nosotros cuando usted quiera. Ahí sería un buen uso, ya que es en el ámbito formal. Otras dos expresiones para usar en el ámbito empresarial o en el trabajo, desde la empresa hacia el cliente, sería estamos a su disposición o estamos para servirle. Por ejemplo, un cliente puede acercarse a nosotros y nosotros decirles estamos a su disposición, ¿necesita algo? Ahí todavía el cliente no tiene por qué haber preguntado nada, pero sin embargo podemos decir es un placer, podemos ayudarle en lo que necesite, ¿necesitaría algo más? Ahí ya le hemos resuelto algo al cliente y estamos diciendo si necesita ayuda en algo más. Otra expresión sería gracias a usted. En este caso suele usarse como respuesta a otro gracias que ya nos ha dado nuestro interlocutor. Por ejemplo, gracias a usted por permitirme ayudarle. Otras expresiones podrían ser que tenga un buen día, que le vaya bien. En este caso, la persona que lo está diciendo está intentando desearle al interlocutor que lo que tenga que hacer, lo que queda de día, le vaya bien. Alguno de los ejemplos podría ser que tenga un buen día, espero haberle ayudado. O también que le vaya bien, espero haberle sido de ayuda. Otra expresión muy común sería para servirle. Esta expresión es muy común. La persona que la usa está dando a entender al interlocutor
que está dispuesto a ayudarle en lo que sea, en lo que pueda. Se puede usar tanto en la vía formal como en atención al cliente o también en la vía informal cuando estamos hablando con algún familiar o con algún amigo. Por ejemplo, si algún amigo se va de viaje y te pide que le cuides a su mascota, a su gato o a su perro, y tú le dices, para servirle, amigo, para lo que pueda, yo te ayudo. Estamos a su disposición es una expresión que está muy a la orden del día en la vía empresarial y del sector servicios. Aquí la empresa indica que está a disposición del cliente. Se trata de una expresión muy formal y solo se usa para casos de atención al cliente. Por ejemplo, si un cliente te pregunta si puede cambiar un producto por otro o hacer la devolución de un producto, tú le puedes responder, estamos a su disposición. Por supuesto que puede cambiarlo en cualquier momento. Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Otra variante de esta expresión muy usada es no hay de qué preocuparse. Se utiliza en los casos en los que ayudamos a alguien y nosotros le hacemos saber al interlocutor que no tiene por qué preocuparse por haber pedido ayuda. Esta expresión sería una forma más informal de decir no hay de qué. Se suele usar más entre amigos y familiares. Por ejemplo, si un amigo te pide un favor en que le ayudes a mudarse, puedes decirle no hay de qué, fue un placer ayudarte. También tenemos la expresión de un día por ti y otro por mí. En este caso, cuando ayudamos a un amigo y nos da las gracias, sabemos perfectamente que si nos hace falta, él nos ayudará otro día. Entonces usamos no te preocupes, un día por ti y otro por mí. En resumen, hay muchísimas formas de decir de nada en español, pero cada una de estas expresiones tiene su pequeño significado o su matiz y contexto de cuándo usarlo. Por ello, es muy importante elegir en qué situación o saber a qué interlocutor nos estamos dirigiendo para usar una u otra. Espero que este pequeño glosario de expresiones os haya resultado súper útil. Es verdad que lo usamos muy a menudo, así que seguramente lo vais a usar. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar vídeos nuevos e inéditos. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Además, en nuestro sitio web laburbujadelespañol.com puedes encontrar muchísimo material para practicar y saber cómo usar todos los diferentes temas de los que hablamos. Si quieres seguir estudiando español, puedes ver nuestro vídeo sobre los refranes de dar tu opinión o de cómo mostrar tu opinión. Así puedes aprender a dar tu opinión de forma más coloquial. Lo dicho, nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube y en nuestra página web burbujadelespañol.com. Me despido y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!